Hola, buenas tardes. Yo soy Pedro Tonietti, con Cecilia Blundo vamos a presentar a Ricardo Holdo, que va a tener la charla semiplenaria de esta tarde. Personalmente conocí a Ricardo en el Congreso hace 2 años y con mí nos pareció interesante invitarlo al Congreso de Ecología en Tucumán. Eh, y nos pasó en Tucumán y teníamos esta idea de agarrar el auto y ir a dar unas vueltas por ahí por Formosa y Chaco buscando sabanas para comprar las sabanas de por ahí con las sabanas del Parque de África, pero no pasó. Bastante ilusos nosotros. Pasado ese mal trago, por suerte tenemos la charla de Ricardo de esta tarde, que nos va a hablar sobre la coexistencia de árboles y pastos en sabanas, cerrando la brecha entre modelos de competencia y perturbación. Ricardo es oriundo de Hurlingham y con un inicio fallido de la Universidad de La Plata, estudió en la Universidad de Harvard. Después obtuvo el máster en Florida y pasó por el doctorado en Princeton. Y desde 2016 trabaja como profesor asociado en la Escuela Odum de Ecología en la Universidad de Georgia. Su trabajo de investigación se centra en los mecanismos que limitan el reclutamiento de leñosas en el Parque Nacional Serengeti, en Tanzania. En particular, estudia los procesos de reclutamiento de árboles de sabana con foco en la ecodiología y dinámica espacial del balance entre pastos y árboles. También como docente dicta cursos de ecología teórica y su aplicación práctica, y el fuerte perfil cuantitativo de sus trabajos se refleja en la lista de cursos que combinan la ecología y los modelos estadísticos. Esa es la presentación de Ricardo, con una transición entre Argentina, Estados Unidos y África, y va a hacer su presentación. Mientras prepara para compartir, aprovecho para invitar al público, si quiere ir, puede escribir sus comentarios durante la charla y nosotros los anotamos con Cecilia para la discusión después del simposio, de la reunión. Bueno, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación. Como recién le decía hace unos minutos a Pedro, voy a tomar la oportunidad de esta invitación para dar un poquito un paso atrás y tratar de reflejar en la parte teórica de lo que estoy haciendo. Voy a hablar un poco de la parte conceptual acerca de las ideas que hay sobre la coexistencia de pastos y árboles en las sabanas, que es un sistema con el que estoy trabajando hace muchos años, desde que hago el doctorado, y mis trabajos siempre se focalizaron en trabajos puntuales que tienen que ver con la dinámica de las comunidades de árboles, pero no me focalicé tanto en mirar, digamos, el gran panorama. Así que voy a aprovechar esta ocasión para tratar de hacer una revisión de las ideas que hay para explicar la existencia de estos sistemas y tratar de llegar a una especie de síntesis. Ahora, si me disculpan acá un minuto, tengo que hacer un pequeño cambio acá porque tengo dos pantallas. Voy a hacer un movimiento así. A ver. Aguárdenme un minuto. Es el tipo de presentación que tengo. Bueno, lo tengo que hacer así. Ok. ¿Ven mi presentación? Ok. Bueno, entonces, a modo de explicar qué es lo que voy a hacer hoy. Voy a empezar haciendo una pequeña introducción al tema y les voy a dar un par de ejemplos de trabajos con los que yo he trabajado que son relevantes y que me van a permitir ilustrar algunos de los temas que quiero discutir hoy. Después voy a introducir distintos modelos de coexistencia árbol-pasto en sabanas. Y hay dos categorías principales de modelos. Hay modelos que podemos llamar modelos demográficos o de embotellamiento demográfico y modelos ecofisiológicos. Y voy a hablar de algunas de las diferencias entre estos modelos y voy a hablar un poco de algunos lugares donde estos modelos tienen, en mi opinión, algunas deficiencias. O sea, tienen muchas contribuciones útiles, pero también hay lugares donde encontramos deficiencias.
Y después voy a pasar a hablar un poquito sobre los rasgos funcionales ecohidrológicos en especies leñosas y herbáceas, porque creo que esto es una parte fundamental para poder avanzar conceptualmente en este tema. Y voy a hablar principalmente sobre el trabajo hecho en mi laboratorio, pero también voy a traer otros ejemplos. Y voy a hablar en particular acerca de la necesidad del concepto de diferencias de profundidad de raíces, que es un concepto viejo, pero que ha quedado medio como dejado, y creo que es un concepto fundamental para poder cerrar la brecha, como digo, entre los distintos tipos de modelos. Y finalmente voy a tratar de proponer una especie de síntesis, tomando partes de todos estos modelos que creo que son importantes. Bueno, si miramos los biomas globalmente, tenemos sistemas donde tenemos una dominancia absoluta de pastos, pastos C4, especies herbáceas, donde no tenemos la presencia de leñosas. Por otra parte, tenemos sistemas donde dominan casi totalmente las leñosas, y hay una ausencia total de pastos. Pero entre medio tenemos también sistemas donde existe un balance de especies leñosas o árboles y especies herbáceas o pastos. Y en general voy a decir árboles y pastos para simplificar. Estoy hablando generalmente de arbustos y árboles de fotosíntesis C3 y estoy hablando de pastos de fotosíntesis C4 en general. Estoy hablando más que nada de sabanas tropicales, que son los sistemas con los que yo estoy más familiarizado. Y en estos sistemas de sabana y otros tipos, pastizales que tienen especies leñosas o bosques secos, tenemos un rango de balances de estos dos tipos funcionales, ¿no? Y en general podemos definir una sabana como un sistema que tiene una distribución relativamente continua de pastos y una distribución discontinua de árboles. Entonces surge el interrogante. Dado que estas son dos tipos funcionales que son tan diferentes y que pueden excluirse los unos a los otros en algunas condiciones, ¿cuáles son las condiciones que dan lugar a la coexistencia? ¿Y es una coexistencia estable o es inestable? Y un lugar para empezar con esta discusión es el esquema de biomas que propuso Whittaker en función de dos variables abióticas. Entonces, Whittaker, por ejemplo, en este diagrama, que combina la precipitación media anual y la temperatura media anual, pudo dividir todo este espacio en distintos biomas. Y hay biomas que están bien definidos, los bosques tropicales, los desiertos, la tundra, por ejemplo. Pero hay también zonas que están menos definidas. Por ejemplo, los pastizales y las sabanas, que aparecen acá entre paréntesis, que aparecen como posibles estados alternativos con otros tipos de vegetación, y que tienen, digamos, perímetros dentro de este espacio que están trazados con líneas rayadas, o sea que no están bien definidos, presentan una especie de paradoja. Son como, digamos, biomas que están indefinidos. Entonces la pregunta es, ¿cómo se explica la coexistencia aparentemente estable de dos grupos funcionales tan distintos que son codominantes en las sabanas? Y cuando hablo de sabanas, estoy hablando principalmente de sabanas tropicales. Podemos extender esta definición, podemos hablar de zonas templadas, podemos hablar de distintos tipos de biomas que no se clasifican como sabanas, pero que tienen características sabaníferas, digamos, tienen un balance de pastos y leñosas. Si hablamos de sabanas tropicales, esta es más o menos la extensión global. Este es un mapa que encontré en una página web para chicos, pero es la que más me gustó. Pero tenemos sabanas distribuidas en 4 continentes, sabanas tropicales. Tenemos el Cerrado de Brasil, el norte de Australia, el subcontinente Índico, pero el lugar donde encontramos la mayor extensión de las sabanas tropicales es en África, al sur del Sahara. Y todos los trabajos que yo he hecho de campo han sido basados en estudios hechos en distintas zonas del este y del sur de África. Bueno, hay
Como en cualquier sistema ecológico, hay una proliferación de factores que pueden contribuir a explicar, digamos, el balance de dos especies o de dos grupos funcionales. Y lo mismo ocurre aquí. Tenemos, entonces, en el centro de este diagrama, tenemos una combinación de árboles y de pastos, y tenemos todos estos factores. Tengo los factores abióticos en amarillo, los bióticos en blanco, tienen efectos directos, tienen efectos indirectos, entonces tenemos un sistema bastante complejo. Entonces la cuestión de la coexistencia no es simple, porque hay una cantidad enorme de factores que pueden incidir. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos siempre reduciendo, ¿no? Y les voy a dar un par de ejemplos de reducciones que podemos hacer acá. El primer ejemplo bueno, los primeros dos ejemplos que les voy a dar son del Serengeti, en el este de África. Este es un trazado del Parque Nacional de Serengeti, en Tanzania. Para darles una idea del tamaño de esto, son más o menos 20.000 kilómetros cuadrados, 2 millones de hectáreas. Es un lugar que tiene un gradiente muy importante de precipitación, y este gradiente de precipitación es como una máquina que impulsa una enorme migración de ñus, de una población de más de 1 millón, que se desplazan a través del Serengeti, entre las planicies del Serengeti y el oeste y el norte del Serengeti. Y tienen un efecto tremendo sobre la biomasa herbácea en este sistema. Tienen una incidencia sobre el fuego, que es un factor importante de disturbio, que es digamos, un consumidor general de biomasa, aunque sea leñosa o herbácea. Y también tenemos una enorme diversidad de herbívoros. Otro herbívoro que es fundamental para este sistema es el elefante. El elefante es un consumidor, digamos, un ramoneador, un herbívoro que consume preferentemente material leñoso, aunque también consumen una gran cantidad de pasto durante la estación húmeda. Entonces, si simplificamos el sistema y tenemos en consideración solamente estos tres factores, podemos tener dinámicas bastante complejas, incluso con este sistema relativamente simple. Si hacemos este esquema, tenemos una interacción entre los pastos y los ñus, el wildebeest, pero la biomasa de pasto es lo que impulsa la dinámica del fuego en este sistema. Así que tenemos una interacción indirecta entre los ñus y el fuego es un consumidor de árboles. Tenemos un efecto importante de los elefantes sobre los árboles y un efecto algo menor sobre los pastos, y todo esto en el contexto de ese gradiente de precipitación que les mostré antes, donde la precipitación puede afectar la tasa de crecimiento de los pastos o de los árboles. Y les quiero decir ahora que hay cosas que faltan en este diagrama. Esta es una idea conceptual de cómo funciona este sistema, y lo que les voy a mostrar son resultados de unas simulaciones para este sistema basado en parámetros juntados con trabajos de campos hechos en Serengeti para tratar de entender cuál es el impacto relativo de estos distintos factores, ¿no? Entonces tenemos un herbívoro pasteador, un herbívoro principalmente ramoneador, y tenemos un consumidor general que es el fuego. Y estos son los resultados de algunas simulaciones que demuestran que tanto el fuego como los elefantes y los ñus pueden tener efectos muy importantes sobre la cobertura leñosa, por lo menos en teoría, ¿no? Estas son predicciones. Y lo que quiero enfatizar acá es que acá tenemos la densidad poblacional de elefantes en esta simulación. Lo tenemos con ñus a la izquierda y sin ñus a la derecha, y después tenemos distintos regímenes de fuego, digamos, distintas frecuencias de emisión de fuego. Y acá en el eje Y tenemos la proyección de la cobertura leñosa después de 50 años. Y podemos ver que hay un importante efecto de los elefantes sobre el sistema, un importante efecto del fuego, y que también la presencia de los ñus tiene un efecto muy importante. En particular, cuando sacamos a los ñus del sistema, hay una sinergia con el fuego. Es como que se magnifica el efecto del fuego sin la presencia de los ñus, porque hay una variación mucho más grande de la biomasa de los pastos que no está moderada por la presencia de estos pasteadores, ¿no? Bueno, estas son simulaciones hechas a futuro para tratar de entender qué efectos puede tener, por ejemplo,
el aumento de la densidad poblacional de los elefantes en este sistema, que es algo que está ocurriendo sobre los últimos 20 años. Ahora, históricamente la densidad poblacional de los elefantes ha sido menor de lo que es ahora. La caza furtiva ha tenido muchísimo efecto sobre la población de los elefantes, así que les voy a mostrar un trabajo parecido a este. En vez de ser un trabajo que mira al futuro, es un trabajo retrospectivo que analizó datos sobre los cambios vegetacionales que vemos en Serengeti para tratar de inferir cuáles son los principales factores que dieron lugar a estos cambios. Y la base de este trabajo es una serie de fotopanoramas sacados por mi colega Tony Sinclair, que trabaja en el Serengeti de los años 60, que van más o menos del año 1960 hasta el año 2003. Y esta es una secuencia en particular que muestra un importante aumento de la cobertura leñosa en el Serengeti durante este tiempo. Bueno, Tony extrajo de cada una de estas series de imágenes índices de densidad, de cambio vegetacional, y con eso podemos ver entre cualquier par de imágenes una tasa de cambio. Y lo que podemos hacer después con eso, lo que hicimos, fue proponer una serie de modelos alternativos, modelos, digamos, dinámicos, longitudinales, para tratar de entender cuáles son los factores que son los que tienen mayor probabilidad de haber explicado los cambios que vimos en la cobertura leñosa. Y este es el mejor modelo que salió, es un modelo bayesiano. Es un modelo interesante porque parte de la desaparición de la peste bovina en el Serengeti en los años 60 y 70, que llevó a una explosión de la población de ñus, que llevó a una reducción de la biomasa herbácea, una explosión en el fuego, digamos, cuando aumentó la biomasa de ñus, disminuyó la biomasa de pasto, disminuyó el fuego y disminuyó el efecto del fuego sobre los arbustos. No hay un efecto significativo de los elefantes históricamente, aunque ahora que aumentan, esperamos que sí haya un efecto en el futuro. Y después hay algunos efectos secundarios de la precipitación y cómo varía durante este periodo de tiempo. Y bueno, este es un modelo que encaja bastante bien con los datos. Acá podemos ver las proyecciones del modelo para el fuego y vemos esa disminución que les comenté. Y cómo encaja el modelo con los cambios en los árboles. Así que bueno, todo bien, ¿no? Tenemos un modelo que funciona bastante bien, que se ajusta a los datos. Bueno, en los dos modelos que yo les mostré, son modelos bastante simplificados, ¿no? Son modelos, digamos, tróficos, que se enfocan principalmente en el consumo de las plantas y donde la dinámica del agua pasa a ser algo secundario. Digamos, hay relaciones estadísticas entre la precipitación y el crecimiento de los distintos grupos funcionales, pero algo que es fundamental en estos modelos es que en ausencia de disturbios de fuego o herbívoros, predicen un aumento paulatino de la cobertura leñosa. Y hay una suposición implícita de dominio leñoso. Si sacamos lo que está limitando a las leñosas, aumentan, y este sistema se convierte eventualmente en un bosque. Y esta suposición está basada en modelos descriptivos que muestran que la cobertura leñosa, la cobertura herbácea, disminuye en relación inversa a la cobertura leñosa. Esto es un ejemplo de un trabajo de Scholes resumiendo este tipo de relación, ¿no? Si vamos y juntamos datos y vemos la proporción de árboles, disminuye no linealmente la proporción de pastos, ¿no? Bueno, esto es descriptivo, pero se puede usar como si fuera causal en un modelo de este tipo. Y estos son ejemplos de los denominados modelos de embotellamiento demográfico más específicamente, que fueron resumidos en una revisión que hizo Sankaran hace como 15 años, y predicen que en la ausencia de disturbios herbívora, los árboles desplazan los pastos. Y estos son modelos de desequilibrio, porque predicen que la sabana no es un estado que tiene un equilibrio en ausencia de estos efectos exógenos, ¿no? Y este diagrama de Sankaran más o menos resume cómo funciona esto. Si tenemos un gradiente de precipitación, se asume que pasamos de ser un sistema de pastizal dominado por pastos a ser un sistema totalmente dominado por árboles o bosque. Y que la presencia de las sabanas en este espacio está dictado porque hay factores exógenos o que suprimen
a los árboles, como los ejemplos que les acabo de mostrar, como el fuego o los herbívoros, o factores que permiten la invasión de árboles dentro de los pastizales, como la variabilidad en la precipitación o la heterogeneidad espacial. Y un ejemplo, digamos, canónico de este tipo de modelo es este paper que salió en el año 2000 de Higgins y otros, que predice la coexistencia de árboles y pastos en estos sistemas que tienen alta variabilidad. Bueno, algunos de los caracteres de este modelo de Higgins es que ignora la relación árbol-pasto, tal como mis modelos realmente la ignoran, excepto a través del fuego. O sea que está esta relación indirecta, ¿no? Los pastos promueven el fuego y el fuego suprime a las leñosas. El fuego impide la dominancia eventual de los árboles, que se asumen dominantes a los pastos. La tasa de establecimiento leñosa es baja y muy episódica. Entonces tiene que haber condiciones particulares que permitan que haya establecimiento de leñosas en el sistema. Pero la longevidad de los árboles genera un efecto de almacenamiento. Es un efecto Chesson de almacenamiento. Los árboles son difíciles de matar, pero tienen problemas para establecerse. Pero cuando hay variabilidad, hay ventanas que permiten el establecimiento y el sistema se mantiene. O sea, la variabilidad y la digamos, la parte aleatoria es muy importante. O sea, la variabilidad del clima es clave. Entonces, una cosa que quiero mencionar acá es que este modelo, un análisis de sensibilidad del modelo demuestra que es altamente sensible a la tasa de crecimiento de los árboles. O sea, el estado del modelo depende muchísimo de la tasa de crecimiento. Y yo diría que el modelo de embotellamiento demográfico es un paradigma dominante en las sabanas, pero creo que quedan cuestiones importantes por resolver. Primero, es correcta la suposición del desequilibrio. Si sacamos a estos factores de disturbio, herbívoros, estos sistemas se convierten en bosque. ¿Por qué dominan los árboles en ciertas condiciones y los pastos en otras? ¿Cuáles son los mecanismos? ¿En qué punto de un gradiente de aridez ocurre? ¿Y por qué ocurre? ¿Cuáles son los recursos por los que están compitiendo y cómo resulta esto? Otro paper de Sankaran y otros, que es bien conocido dentro de los que estudian, digamos, las interacciones leñosa-pasto, nos trajo este diagrama, digamos, la curva de Sankaran, que muestra que si variamos por un gradiente de precipitación, tenemos una suposición de una cobertura máxima leñosa hasta un punto, cerca de los 650 milímetros, y que más allá de eso, los árboles pueden dominar. Y acá hay una suposición de que debajo, en las sabanas áridas y semiáridas, tenemos una sabana estable, donde hay un equilibrio. O sea que no necesitamos estos factores de disturbio para mantener la sabana. Pero que arriba, en las sabanas más húmedas y semihúmedas, tenemos una sabana inestable, una sabana de desequilibrio, como propone Higgins. Excepto que las sabanas de Higgins proponen que hay un desequilibrio en toda esta distribución de precipitación. Pero bueno, surgen más interrogantes. ¿Qué limita el dominio de los árboles en las sabanas áridas y semiáridas? ¿Por qué existe este techo de acá? No queda claro por qué existe. ¿Depende de la interacción árbol-pasto o es independiente de los pastos? Siguen siendo dominantes los árboles, pero se autolimitan y previenen que se cierre el dosel, y entonces ¿cómo es que coexisten los pastos? ¿Cuál es la base mecanística de la interacción árbol-pasto? ¿Qué rol juegan la partición de nichos y las compensaciones, por ejemplo? Son dos rasgos de vida muy diferentes. Tienen una forma muy distinta de explotar la luz, por ejemplo. Tienen formas distintas de explotar el agua. ¿Cuáles son los mecanismos? Entonces, para volver a este diagrama, acá hay algo que falta. Una cosa que no les dije antes es que las variables que están acá en blanco son variables que tienen datos. Tenemos datos longitudinales para todo esto. Pero los pastos acá son una variable latente, no hay datos. Entonces acá hay una suposición de que esta es la relación pasto-fuego, que es la que está impulsando esto. Pero lo que no entendemos bien es cuál es esta interacción directa entre los pastos y los árboles, por ejemplo, en este diagrama. Bueno, paso entonces de estos modelos de embotellamiento demográfico a un distinto grupo de modelos, que son los modelos ecofisiológicos, mecanísticos o modelos
de competición. Y hay varios ejemplos de esto. Estos son modelos que no requieren de los herbívoros y el fuego para explicar la existencia de los árboles y los pastos. Hay varios ejemplos de esto, y lo que tienen en común es que no dependen de los disturbios. Entonces, la coexistencia se genera a partir de otros mecanismos. Y lo que quiero enfatizar acá es que todos estos papers se focalizan en el agua, ¿no? Y no en los nutrientes, que es algo que podemos discutir después. Tratan explícitamente de la interacción árbol-pasto y particularmente en relación al uso del agua. Bueno, voy a dar un par de ejemplos de estos. Bueno, primero, quiero decir que todo esto surge, la idea original, digamos, para este tipo de modelos, es la idea de la separación vertical de raíces en árboles y pastos. Este es el punto de partida para entender la coexistencia. Y la idea original, propuesta por Walter, que es un ecólogo alemán del siglo XX, propuso que los pastos son mejores competidores en las capas superiores y que los árboles tienen un uso exclusivo en las capas inferiores. Y hay modelos teóricos que usan esta suposición y explican la coexistencia de árboles y pastos. Acá hay dos ejemplos de esto. Y estos son diagramas sacados de dos papers que demuestran esta coexistencia. En ambos casos les quiero mostrar que hay una suposición acá de una zona de uso exclusivo para los árboles. Los árboles tienen uso exclusivo de estas capas inferiores y los pastos no tienen acceso a eso, entonces hay una partición de nichos y la competencia por el agua es el factor determinante. Entonces, el fuego, los herbívoros y los nutrientes son factores modificantes, no determinantes. Bueno, este es un modelo que se propuso, pero por lo menos en las sabanas tropicales es como que quedó relegado. Y porque hay varias objeciones a este modelo. Uno es que se propone que ocurre bajo condiciones limitadas, que solamente es relevante para ecosistemas con lluvia invernal, y que los pastos pueden tener raíces profundas. Entonces, no hay evidencia de que hay una capa de uso exclusivo para los árboles en muchos sistemas. Y entonces, a raíz de esto, la separación vertical de raíces ha jugado un rol menor en los modelos de sabanas tropicales. Y han quedado más o menos relegados. Y un ejemplo de algunas de estas, digamos, quejas que hay hacia estos modelos está en el libro de Scholes y Walker sobre las sabanas Nilsby en Sudáfrica, donde demuestran que hay mucha coincidencia en las zonas donde hay raíces de árboles, que son estos puntos de acá, y donde hay raíces de pastos en distintos tipos de sabanas. O sea, la oportunidad máxima es parecida y no hay uso exclusivo. Entonces, bueno, surge un problema. Cuando el agua es el recurso limitante principal, ¿cómo hacen para sobrevivir los árboles entre los pastos si no hay partición de nicho? Y hay otros posibles mecanismos. Si excluimos esta separación de raíces, le voy a dar un par de ejemplos. Uno, hay distintos tipos de compensaciones. Uno es la compensación entre competencia y colonización, y la otra es una compensación entre la tasa de transpiración y el uso de eficiencia de agua o la tolerancia de la sequía. Y un ejemplo es este paper de Van Wyk, Rodríguez y Turbe, que está basado en un modelo de autómata celular. Y en este modelo, cada celda puede estar en uno de 4 estados posibles y se asume que no hay competencia directa entre pastos y árboles. Entonces, ¿qué pasa? En este modelo, los árboles, hay una compensación, acá donde los árboles tienen una mayor probabilidad de colonización cuando hay más estrés hídrico, pero los pastos son superiores cuando hay menos estrés. Entonces, los árboles pueden escapar a los pastos y colonizar zonas vacantes durante periodos de estrés y hay coexistencia. El problema con esta teoría es que no hay evidencia para apoyar esta suposición. Es más, el modelo de Higgins asume que los árboles solo pueden establecerse cuando hay condiciones muy favorables y húmedas. Entonces, hay poca evidencia empírica para apoyar esta suposición. Otro tipo de compensación está provista en este paper de Xu y coautores, que salió en PNAS, donde se asume que hay una compensación entre la tasa de crecimiento y la disponibilidad de agua. Entonces, otra vez vemos acá esta compensación. Este es el contenido relativo de agua, y se asume que el crecimiento neto de los árboles que están en negro, de los pastos que están en negro es mayor en condiciones húmedas,
pero es más negativo en condiciones secas. Y no existen diferencias en la profundidad de raíces. Esto lleva a la coexistencia, pero un problema es que la superioridad de los árboles bajo condiciones secas tiene poco fundamento empírico también, y está basada en diferencias en la tasa de composición de la madera, si uno empieza a escarbar en el apéndice de este paper. No quiero tirarle palos, pero esto hay que mirarlo desde el punto de vista demográfico. Un árbol muerto que tarda mucho en descomponerse no se recupera una vez que cambian las condiciones hídricas. Entonces, me parece que esa tasa, desde este punto de vista, es irrelevante. Entonces, hay muchos modelos que pueden predecir la coexistencia, pero ¿cuál es el modelo correcto? Los modelos tienen que estar basados en datos empíricos, ¿no? que apoyan algunas de las suposiciones de estos modelos. Y yo voy a argumentar que si examinamos los rasgos funcionales relacionados al uso del agua, los pastos deberían ser dominantes, bajo un amplio rango de condiciones hídricas. Y voy a ilustrar esto con algunos trabajos que hemos hecho con mis estudiantes en mi laboratorio últimamente, más que nada usando especies leñosas y herbáceas de una sabana subtropical en Sudáfrica en la que estamos trabajando. Tenemos 21 especies leñosas y 18 herbáceas. Las cultivamos en el invernadero, y la mayoría de los trabajos que les voy a mostrar son de invernadero, pero hay también algunos trabajos de campo. Por ejemplo, mi estudiante Nicky Gajar ha estado caracterizando la estructura de las raíces en los árboles y los pastos. La idea es usar estas estructuras para hacer modelos bien detallados en 3 dimensiones de extracción y uso de agua, pero también los podemos usar para ejemplificar cómo son diferentes las raíces de los árboles y los pastos. Y si miramos algunas de las propiedades de estas raíces, vemos, por ejemplo, diferencias que deberían ser obvias, pero que están poco cuantificadas. Una, por ejemplo, es que el largo de raíces por unidad de biomasa de la planta es bastante más largo en los pastos que en los árboles. Y, por ejemplo, que la tasa de ramificación de los pastos es mayor que en los árboles. O sea, si agarramos el largo total de las raíces y dividimos por el número de nodos, vemos más ramificación en los pastos. Y como consecuencia, los pastos pueden explorar más eficientemente un volumen determinado de suelo. Y es el largo de raíces que es la variable fundamental para determinar la absorción y la eficiencia del uso del suelo, ¿no? Si vamos a la parte histológica, mi estudiante Isabel Bargorski ha estado estudiando la parte vascular de las raíces y haciendo una comparación árbol-pasto también, y podemos ver en estos casos también diferencias importantes vasculares que tienen que ver con el transporte del agua. Entonces, por ejemplo, hay claras diferencias otra vez entre los pastos y los árboles. El tamaño medio de los vasos en las raíces de los pastos es mayor que en los árboles, y la conductividad también es mayor. Y esto ahora lo está suplementando haciendo estudios, no en base a los vasos, pero en estudios de conductividad y vulnerabilidad en los pastos y los árboles. También hemos hecho trabajos en growth chambers, no sé cómo se dice en castellano, donde estamos usando métodos gravimétricos para medir la transpiración en función del potencial hídrico del suelo. Y una vez más, este es un trabajo que está haciendo un estudiante graduado mío, Michael Belovich, donde encuentra que bajo una gran variedad de condiciones de estrés, o sea, de disponibilidad de agua, los pastos siempre tienen una mayor transpiración específica que los árboles. Esto es un trabajo hecho a nivel planta entera, ¿no? Cuando las condiciones son bastante estresantes, hay mayor transpiración en los pastos, y lo mismo cuando las condiciones son bastante húmedas. Y bueno, y hay más ejemplos de esto. Las especies herbáceas tienen un punto de pérdida de turgencia más negativo en el campo, o sea, son menos vulnerables a la sequía que los árboles, tienen una mayor eficiencia en el uso del agua y tienen una tasa de crecimiento intrínstica mayor a las especies leñosas. Y si hacemos experimentos de invernadero, también vemos que si competimos a los pastos con los árboles en condiciones controladas, que vemos una simetría importante. Esto es un ejemplo donde competimos distintas especies de árboles de sabanas con una especie de pasto dominante, Panicum maximum, y vemos que la presencia de los pastos siempre tiene un efecto
negativo sobre el crecimiento de las leñosas. O sea, hay una respuesta competitiva de las leñosas, pero las leñosas no tienen un efecto competitivo sobre los pastos. Si comparamos el caso de los pastos creciendo sin la presencia de una leñosa, no hay diferencia en la biomasa final con o sin la leñosa. O sea, es un efecto competitivo importante y asimétrico. Y esto se ve reflejado también en el campo. Si hacemos trabajos para mirar el establecimiento de leñosas en el campo con o sin pastos, encontramos un efecto muy importante de la presencia de los pastos. Esto es un trabajo hecho en Serengeti, donde vemos que hay un efecto muy fuerte y competitivo de los pastos y juega un rol dominante en este sistema. Estos son resultados de 2 especies de plántulas de acacias que fueron plantadas en sistemas con y sin pastos y con y sin jaulas para excluir herbívoros, y vemos que el efecto de los pastos es mucho más importante que el efecto de los herbívoros. Otros estudios también demuestran que cuando removemos a los pastos, tiene un efecto muy importante sobre el crecimiento de los árboles ya establecidos, los árboles adultos. Esto es un trabajo de February, hecho en Kruger, en Sudáfrica, donde demuestran que cuando eliminamos a los pastos, tiene un efecto importante sobre el crecimiento de los árboles, y esto es un trabajo hecho en Kenia, que también demuestra lo mismo. O sea, la presencia de los pastos disminuye la tasa de crecimiento de los árboles. Pero lo que es importante tener en cuenta es que se disminuye la tasa de crecimiento, pero no se elimina el crecimiento. O sea, los árboles persisten, crecen lentamente, pero siguen en el sistema. Salvo este caso de acá, siempre queda una tasa de crecimiento positiva. O sea que no ocurre la exclusión competitiva. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no ocurre? Y todo esto sugiere que los pastos son dominantes sobre los árboles en cuanto a la competencia por el agua, que es el principal recurso limitante, o sea, asumimos es el principal recurso limitante, pero no eliminan los pastos. Entonces, ¿cómo hacen para persistir los pastos bajo estas condiciones? Y entonces rescato otra vez el tema de la diferencia de profundidad de raíces entre árboles y pastos, que es algo que se ha minimizado porque no hay evidencia de un nicho exclusivo para los árboles. Pero lo que quiero enfatizar es que tal vez esta diferencia de profundidad máxima y uso exclusivo no es fundamental para predecir la consistencia. Si miramos empíricamente qué tan diferentes son las diferencias verticales de distribución de raíces, las que vemos son suficientes para permitir la coexistencia sin ese nicho de uso exclusivo. Y les voy a mostrar datos de modelo que sugieren que sí. ¿Y por qué es importante esto? Si vemos, esto es una traza de precipitación y distribución de agua en función de profundidad en una sabana del sur de África que junté, y vemos que dependiendo de la dinámica de la precipitación, hay periodos del año donde hay mucha agua en profundidad y periodos del año donde hay agua solamente en las capas superiores. Esto depende de la distribución de los eventos de precipitación y de la dinámica de absorción del agua. A veces se sobrepasa la habilidad de los pastos para absorber el agua y quedan eventos de penetración del agua a las capas más profundas que permitirían a un grupo funcional que tiene una mayor distribución de raíces en esa zona aprovechar el agua. Esto es algo que se puede testear con un modelo. Les voy a mostrar rápidamente los resultados de un modelo de dinámica de la humedad del suelo. Es un modelo que tiene precipitación, infiltración a las capas inferiores. Podemos dividir el suelo en varias capas acá. La capa está denotada por I. Tenemos evaporación y tenemos absorción del agua por un grupo funcional K en este caso. Entonces, dentro de este modelo también tenemos la dinámica de la biomasa para un grupo funcional K, que es una función del uso de eficiencia del agua multiplicado por la extracción sumada en todas las capas, menos el costo respiratorio de este grupo. Y la absorción del agua en una capa determinada está determinada por varios factores, como la humedad del suelo, la biomasa, la demanda atmosférica y distribución de raíces en relación a la biomasa. Y este modelo se puede implementar entonces con distintos grupos funcionales que tienen distintas distribuciones de raíces. Desde una distribución muy poco profunda, donde las raíces están distribuidas principalmente en las capas superiores, pasando por poco profundo e intermedia, a un grupo funcional parecido a lo que les mostré en el diagrama de Scholes antes,
que es más parecido a los árboles, que tiene una distribución muy profunda. Y podemos pensar en estas como distintas distribuciones o estrategias alternativas de distribución de raíces en función de la profundidad. Todas tienen la misma profundidad máxima y no hay una profundidad de uso exclusivo. Sin embargo, les voy a mostrar que se puede llegar a la coexistencia. Algo que es muy importante para que esto ocurra es que tenemos que tener digamos, una precipitación que sea realista, digamos, es estocástica y tenemos una tasa de arribo que tiene una distribución en particular y después tenemos el tamaño de los eventos que tiene otra distribución y esto lo podemos parametrizar con sistemas reales, lo cual hicimos en función de la precipitación media y podemos entonces implementar este modelo con estas distintas estrategias. Ahora, si ponemos a una estrategia determinada sin competencia, cualquiera puede sobrevivir en el sistema, pero cuando las hacemos competir entre sí, hay algunas que tienen éxito y otras que no. Y lo que podemos ver entonces es que a través de una distribución de precipitaciones, podemos ver la coexistencia de distintas estrategias alternativas, aún sin un nicho exclusivo. Lo cual es importante. Significa que tal vez tener ese nicho exclusivo y esa profundidad máxima no son tan fundamentales como se supone. Y para mostrarles que hay diferencias consistentes en distribución de raíces entre pastos y árboles, les voy a mostrar un par de ejemplos. Este es un ejemplo de un trabajo que hicimos con mi colega Jesse Nippert en Sudáfrica, donde usamos isótopos estables para determinar las profundidades funcionales de los árboles y los pastos, pero también hicimos mediciones de uso de agua en los árboles y los pastos para demostrar que los árboles están principalmente respondiendo a pulsos de agua en las capas más profundas y los pastos están respondiendo a pulsos de agua en las capas menos profundas. Pero lo que les voy a mostrar acá principalmente son los resultados de los análisis de los isótopos estables, donde vemos que hay, estas son muestras del agua del suelo que reflejan cambios en sus patrones de los isótopos estables con profundidad y que se correlacionan con los valores que sacamos de los pastos que tienen a ser menos profundos y los árboles que tienen a ser más profundos. Y podemos usar estos datos para usar modelos bayesianos para reconstruir la distribución funcional del uso de agua y vemos, por ejemplo, que los pastos tienden a extraer más agua de las capas menos profundas y los árboles tienden a extraer más agua de las capas más profundas. Y estas diferencias las podemos introducir en estos modelos de simulación para mostrar que cualquiera de estas estrategias es viable sin competencia, pero cuando hay competencia los pastos tienden a dominar, aunque se permite la coexistencia. Ahora, algo importante por tener en cuenta es que esto ignora la competencia por la luz, porque eventualmente los árboles, si siguen creciendo, van a poder llevar a la exclusión competitiva de los pastos por luz. Esto también se puede, lo podemos hacer a mayor escala. El estudio que les acabo de mostrar fue un estudio puntual que se hizo en un lugar más o menos por acá, que se llama Beach Rural Facility, que es una estación de campo, pero con colegas de Yale, una estudiante graduada, Mary Case, también hizo un muestreo en el Parque Nacional Kruger, en un gradiente de precipitación y en dos tipos de suelos, un suelo basáltico y un suelo granítico, que tienen mayor o menor proporción de arcilla dentro de los suelos. O sea, tenemos un gradiente edáfico y un gradiente climático y un estudio de distribución de raíces en árboles y pastos a través de estos gradientes. Y lo que esto demuestra que la diferencia de profundidad de raíces se mantienen en distintos tipos y texturas de suelo. O sea, son diferencias consistentes que muestran que los árboles tienden a extraer agua de las capas más profundas y que los pastos tienden a extraer agua de las capas menos profundas. En adición, vemos que las diferencias son menores, no son los más arcillosos, donde hay menos infiltración a las capas profundas que en los suelos arenosos, que es algo que habíamos hipotesizado, una hipótesis que habíamos propuesto.
Entonces, las diferencias en la distribución de raíces permiten la persistencia de los árboles, aún con la competición intensa por parte de los pastos, pero la tasa de crecimiento es muy baja. Y en el caso del establecimiento, los patrones de absorción son muy parecidos, entonces hay una competencia muy intensa entre los pastos y los árboles, y hay baja supervivencia. Entonces acá es donde entra a jugar un rol importante este efecto que había citado Higgins, donde tiene que haber una serie de condiciones particulares para que los árboles puedan establecerse. Pero una vez establecidos, son muy difíciles de matar. Los árboles en las sabanas son Terminator. Rebrotan repetidamente y tienen una supervivencia mucho más alta. Acá entonces tenemos una separación de nichos y los árboles pueden aprovechar esa porción de agua que se infiltra en las capas más profundas para permanecer en el sistema. Pero sigue habiendo una competencia muy intensa y la tasa de crecimiento de los árboles es baja. Y creo que esto es algo que es muy importante. Entonces, bueno, estos periodos de infiltración profunda permiten la persistencia de los árboles, pero su tasa de crecimiento es baja. Entonces, ¿qué impide el dominio eventual de los árboles? Y una suposición fundamental es que el agua es el recurso limitante más importante, pero a medida que aumenta la cobertura arbórea, también aumenta la limitación de luz que está impuesta por los árboles sobre los pastos, porque tienen una ventaja de altura, obviamente, y esto eventualmente tiene que tener un efecto. ¿Y por qué no ocurre esto? Bueno, la hoja no solamente es una superficie para adquisición de luz es una superficie de transpiración y está sujeta a limitaciones hidrológicas. Tenemos una correspondencia entre la biomasa de raíces y la biomasa de hoja que tiene que funcionar dentro de determinados límites. Y en sistemas áridos y semiáridos, el índice de área foliar tiene un techo. Y esto lo demuestra, por ejemplo, este diagrama, este paper, que muestra que a medida que aumenta la precipitación media, el techo de este índice foliar óptimo que podemos encontrar en un sistema va aumentando, pero que está limitado en las zonas más áridas. Y las tres líneas acá corresponden a distintas condiciones de demanda atmosférica. Bajo condiciones de muy alta demanda atmosférica, o sea, condiciones muy secas, de gran estrés hídrico, este techo es menor. Y estos son los tipos de condiciones que limitan la posibilidad de los árboles o los pastos de exceder una cantidad determinada de masa foliar. Entonces esto puede ser un mecanismo que impide la exclusión competitiva de los pastos por limitación de luz, generando entonces un equilibrio estable. Entonces, tengo que volver a la herbivoría y los disturbios. Obviamente tienen efectos muy importantes sobre el sistema y también contribuyen a limitar el dominio arbóreo. Pero yo creo que su efecto es más determinante en los sitios húmedos. Entonces, en los sitios áridos y semiáridos tenemos entonces este límite hidrológico sobre el índice de área foliar que impide el dominio absoluto de los árboles y tenemos una sabana estable, mientras que tenemos una sabana inestable en las zonas más húmedas, pero donde la muy baja tasa de crecimiento producida por la competición entre los pastos y los árboles facilita el embotellamiento demográfico causado por disturbios y herbivoría. Entonces, estos son todos factores que digamos, que llenan esta zona de todos estos puntos, son zonas donde hay altos niveles de disturbios y la biomasa leñosa no llega a su máximo. Esto también ocurre en las partes áridas y semiáridas, pero no es un factor determinante. Entonces, para volver a las preguntas que planteé antes, ¿es correcta la suposición del desequilibrio? Yo creo que es correcta en las sabanas húmedas y semihúmedas, pero no en las más áridas. ¿Por qué dominan los árboles en ciertas condiciones y los pastos en otras? Y en qué punto de ingrediente agregoso correcto y por qué. Yo creo que los árboles nunca dominan. Digamos, los pastos dominan siempre por agua. Pero ese dominio no es suficiente para excluir a los árboles porque los árboles tienen una válvula de escape, que es esa separación de nicho con profundidad. Pero eventualmente los árboles dominarían por
podrían excluir a los pastos por competencia por luz si no estuviera ese techo que les acabo de describir. Y ese es el techo hidrológico que limita el desarrollo del área foliar, que es el que limita el dominio de los árboles en las sabanas áridas y semiáridas. Bueno, depende de la interacción árbol-pasto, es independiente de los pastos. Las dos cosas creo que son correctas, porque en ausencia de pastos hay un techo en las zonas áridas de lo que puede cubrir, creo que lo que puede cubrir un árbol y de la magnitud del efecto de competición por luz, pero la presencia de los pastos va a disminuir digamos, la biomasa foliar de los árboles, pero el techo probablemente esté impuesto independientemente de eso. ¿Cuál es la base mecanística de interacción y qué rol juega la partición de nichos y las compensaciones? Yo creo que juega un rol fundamental la partición de nichos por profundidad y que la base mecanística está radicada en las diferencias funcionales en el uso del agua y que los pastos son dominantes bajo un amplio grupo de condiciones. Para resumir todo, entonces, en igualdad de condiciones, los pastos son competidores superiores a los árboles por la humedad del suelo. Hay claras diferencias de profundidad de raíces, pero no de profundidad máxima entre los grupos funcionales, y estas son suficientes para permitir la coexistencia. Pero la competencia es intensa y asimétrica, y los pastos disminuyen drásticamente el crecimiento de los árboles, y eventualmente los árboles deberían desplazar los pastos a través de la competencia por la luz, pero hay limitaciones hidrológicas o efectos de albedrío y disturbios que impiden la dominancia de los árboles. Entonces, creo que se me terminó el tiempo, pero quería hacer una pequeña cosa adicional, que era decir que más allá de la teoría, tenemos que entender estos procesos no solamente para poder ponerle un moño a la parte teórica, sino para entender en aplicaciones cómo va a cambiar la biomasa relativa de los árboles y los pastos en estos ecosistemas, con cambios que se vienen en cuanto a los regímenes de precipitación. Y entonces, brevemente les cuento que estamos haciendo un experimento en Sudáfrica donde estamos manipulando experimentalmente la dinámica de la precipitación para ver qué efecto puede tener sobre la estructura de las sabanas. Entonces tenemos varios tratamientos con pulsos, con elongación de la temporada húmeda, con inyección de agua en profundidad, que estamos haciendo en Sudáfrica, y que está en su segundo año, y tal vez en un congreso siguiente les pueda contar algunos de los resultados de esto. Y bueno, voy a parar ahí y voy a dejar la diapositiva de agradecimientos. Buenísimo, Ricardo, muchísimas gracias. Impresionante el raconto histórico de la relación pastos-árboles. Voy a esperar un segundo a ver si aparecen un par de preguntas. Hay una que preguntaron eventualmente en algún momento y en relación con tu conocimiento de este tipo de sistemas, o cuál es tu visión de este tipo de sistemas en las sabanas argentinas. ¿Dónde podrías pensar que este tipo de mecanismos podrían operar en sabanas argentinas, si es que las hay para vos? Bueno, yo pienso en todo lo que es el Chaco seco realmente como una sabana. Y creo que más allá de eso, pero creo que muchas de estas cuestiones, particularmente en lo que se refiere a la dinámica de la precipitación y el uso del agua, son relevantes ahí. Además de eso, tenemos herbivoría intensa, es a través de ganado doméstico y no, especies silvestres, como yo les acabo de mostrar, pero que va a tener un efecto enorme sobre, particularmente, la biomasa herbácea, y eso tiene que tener un efecto grande. Así que creo que bueno, sacando los elefantes que ya no existen en América del Sur, creo que son sistemas que son análogos. Todo buenísimo. También se lo había preguntado María Rosario Montiel, así que me olvidé de decirlo. Ahora me parece, pero yo tenía una duda respecto de cuál es tu expectativa respecto de los pulsos. Me parece que lo último que contaste es la posibilidad de que los pulsos cambien ese balance o que permitan
alterar un poco la posibilidad de que se abran ventanas de oportunidad para los árboles para establecerse bajo ciertas condiciones o que bajo ciertas condiciones hidrológicas los pastos Claro. limiten aún más el establecimiento y crecimiento de los árboles. ¿Cuál es tu Sí. expectativa? Bueno, una cosa que estamos haciendo en este trabajo es, estamos aplicando pulsos de dos tipos. Estamos aplicando pulsos en la superficie y pulsos en profundidad. Y la razón por la que estamos haciendo es porque yo creo que lo que pasa con los pulsos de agua es que resultan en, digamos, en periodos de infiltración profunda que favorecen a los árboles. Entonces queremos separar el efecto, digamos, el efecto del pulso mismo del efecto infiltración. Porque hay otros que sugieren que los pulsos deberían favorecer a los pastos. Y esto es algo interesante porque hay papers que están haciendo argumentos opuestos. Hay un trabajo de Kulmatisky en Sudáfrica donde, donde demuestran que los pulsos demuestran que favorecen a los árboles por la infiltración profunda, pero hay otros trabajos hechos con sensores remotos que sugieren que cuando aumenta la frecuencia de pulsos, o sea, cuando aumenta la frecuencia, el tamaño de los eventos de precipitación y disminuye su frecuencia, se favorecen los pastos. Entonces, queríamos tratar de resolver esto con este experimento. Eso es más que nada, en nuestro caso, en cuanto al crecimiento, pero también obviamente es relevante para el establecimiento. Y yo creo que lo que nosotros pensamos es que los pulsos no son buenos para el establecimiento de las leñosas, porque resultan en periodos largos de mini sequías durante la temporada lluviosa, y que lo que debería favorecer el establecimiento son periodos largos digamos, alta humedad del suelo, para que las plántulas de los árboles puedan establecerse y rápidamente desarrollar raíces profundas. Hay unas preguntas más. Mario Di Vitetti, que bueno, dice que tu charla es muy interesante. Dice que le gustaría conocer alguna reflexión en relación a los ecosistemas neotropicales que han sufrido un proceso de defaunación que no ocurrió en África. Y pregunta puntualmente si el Chaco seco podría haber sido más parecido al Serengeti hace 15.000 años atrás. Yo creo que sí, yo creo que hubiera sido un paisaje muchísimo más abierto, teniendo los herbívoros ramoneadores, digamos, los gompoterios, no sé, se dice así, los gompoteers, los elefantes, digamos, neotropicales que había, ¿no? Digamos, el impacto de los elefantes en particular en los ecosistemas africanos es impresionante. Y yo creo que serían, sí, creo que serían paisajes muchísimo más abiertos, todo lo que es el impenetrable chaqueño. Eh, yo creo que hubiera sido un paisaje muchísimo más distinto hace 20.000 años, ¿no? Hay un par de preguntas más. Noemí Macía dice que ¿qué pensás de la competencia pasto-árbol? Sí, espera que se me movió justo la página que estaba cargando. Si se relaja cuando coexisten pastos C4 y C3 y dice una I, pero ahí quedó la pregunta. Bueno, Si se relaja la competencia, de pastos C4 y C3. Ahí está. no sé, mira, en nuestros sistemas casi no hay pasto C3. Hay que entrar a zonas de bosques, ¿cómo se llaman los bosques que tenés? Los bosques de galería prácticamente para encontrar pasto C3. Pero generalmente, digamos, la idea de Bond es que hay un retroceso de pasto C4 por el aumento digamos, en el dióxido de carbono atmosférico, ¿no? Que es una condición que debería favorecer a la fotosíntesis C3 sobre la C4. Entonces, yo esperaría ver un retroceso de la C4
comparado con hace 3, aunque hay un paper reciente de Konczak que sacó Alan Knapp en PNAS, que me estoy tratando de acordar, que tiene unos efectos que son contrarios a lo que uno esperaría. Es complicado. No sé, andamos ahí con el tiempo, pero bueno, justo entraron a caer varias preguntas. ¿Te parece, Pedro, hago un par más? No sé. Dale, yo justo estaba respondiendo uno porque parece que había preguntado Fernando Milesi, pero creo que habías Es- contestado a la idea de los pulsos y eso había pasado. Y Bien. después habla María Rosario Montiel, pregunta si valoran los nutrientes del suelo como limitantes del establecimiento de pastos o de árboles, o los suelos son todos los mismos, o sea, la heterogeneidad, fertilidad de los suelos. Claro, sí. El tema de los nutrientes es muy interesante porque siempre sale, alguien hace un esquema de la existencia de las sabanas y siempre ponen los nutrientes ahí, pero nadie ha propuesto una teoría que necesita de los nutrientes para explicar la coexistencia. Eso no quiere decir que no pueda ser así. Creo que lo que pasa es que vemos que la sabana existe en un amplio rango de nutrientes en el suelo. Y no sé, una impresión generalizada que tengo yo es que cuando fertilizamos una sabana, vemos un aumento en la biomasa herbácea y vemos poca respuesta a la biomasa leñosa. Es más, esta mañana mismo vi una charla en Estepa Patagónica que mostraba ese resultado. Eso no necesariamente significa que los nutrientes sean un factor determinante, ¿no? Pero teóricamente es posible, pero no sé cómo funcionaría. Es algo para explorar más. Hay muchas felicitaciones, pero estamos en el 46. Si queremos, no sé si nos apagan la transmisión, pero lo que vamos a hacer es pasarte las preguntas eventualmente por si te parece muy interesante y eventualmente se comunican con vos. Bueno, me las pasan en el chat. Mil gracias Bueno, por la muchas gracias. presentación. Ok, Gracias, Ricardo. Sí. gracias a ustedes y perdón por Interesante. el largo. Bueno. Luego.